Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Hoy es viernes. No se le olvide que es el primer viernes de ayuno de esta cuaresma, o viernes de cuaresma, más que viernes de ayuno, aunque también podríamos considerarlo viernes de ayuno. Hoy voy a hablarles de la palabra de Dios. Oiga, yo voy a confesarles algo, que a mí me gusta verme a mí mismo. Cuando yo grabo esta sección y luego la edito y luego la subo a YouTube y luego la comparto con toda la gente, luego me siento en mi casa a vérmela y voy a decirles, les voy a confesar esto, me acuesto arrullándome con la palabra de Dios, escuchándome a mí mismo y hasta me quedo dormido a veces escuchándome a mí mismo. Esto se los tengo que confesar porque a veces pienso, cuando me veo yo mismo, reflexiono, ¿será que estoy siendo muy duro? ¿Será que estoy diciendo cosas incoherentes? ¿Será que estoy utilizando un lenguaje demasiado duro para la gente? Pero luego me pongo a reflexionar sobre el mismo Dios y me doy cuenta que Dios es más duro todavía. A veces consideramos a Dios un Dios frágil y es un Dios inocente, pero no es un Dios frágil. Es un Dios que cumple lo que dice. Él sentencia algo y eso se hace. Cuando les voy a poner un ejemplo difícil, aunque ya ayer les había hablado del arca de Noé, del diluvio, ese Dios es un Dios duro. Cuando dijo voy a destruir a Sodoma y Gomorra, es un Dios duro y destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero también es un Dios misericordioso. Cuando le dijo a Jonás, vaya y dígale a Nínive que si no se arrepienten en 40 días, entonces en 40 días vendré y destruiré esta tierra. Y afortunadamente Nínive se arrepintió y Dios con ello también tuvo misericordia y los perdonó. Pero también recordamos cuando Moisés golpeó la roca. Ojalá ustedes se leyeran ese pasaje bíblico, o más aún veas en la película de cuando Moisés con cierta rabia golpea la roca porque ese pueblo es testarudo y golpea la roca para sacar agua, y cuando golpea la roca evidentemente sale agua, pero Dios castiga a Moisés. El castigo es por haber golpeado la roca. Moisés, no entrarás a la tierra prometida. No entrarás a la tierra prometida. Ese es Dios, un Dios contemplativo, misericordioso, pero también es un Dios castigador. Es un Dios que no permite nada. Así es que eso que yo leo acá es lo que está escrito en la palabra. Y si está escrito en la palabra, esto quiere decir que lo que está escrito acá se cumple. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma del Evangelio se cumplirá. Por lo tanto, cuidado con sus interpretaciones sobre Dios, creyendo que Dios es misericordioso y haciendo lo que a ustedes les da la gana. Cuidado, porque Dios no es así. Este pueblo mío me honra de palabra, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado, que algunos piensan, yo al final de mis días le diré a mi Dios por qué hice las cosas. Y Él, como es misericordioso, Él entenderá, Él comprenderá. Eso es una falacia, eso es una mentira. Eso no sucederá. Por eso los hermanos separados se equivocan en su apreciación de que pueden haberse salido de la iglesia católica porque no les gustaba la iglesia e irse a conformar otra iglesia creyendo de que Dios es contemplativo y misericordioso y ahí los va a juzgar y los va a tener en cuenta. Y eso no va a pasar, eso no va a suceder. Toda persona que se sale de la iglesia católica, de la iglesia de Cristo, nada tiene que ver con Dios, nada es nada. Así es que lo que yo les digo es algo muy duro, pero así está escrito, y casi yo diría que Dios me obliga a decirlo de esa manera, porque me nacen esas cosas decirlas.
Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Isaías 58, 1, 9a. Este es el ayuno que yo quiero. Esto dice el Señor Dios. Grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. En realidad el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. Es el ayuno que deseo en el día de la penitencia, inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llamas ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curará tus heridas. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esa es la primera lectura. Todo lo contrario hacemos nosotros. Ayunamos por ayunar. Hoy viernes no voy a comer carne. Ay, por cierto, yo ya almorcé y comí carne. Bendito sea Dios. Que no comamos carne porque es ayuno. Entonces comamos pescado y nos comemos un pescado bien delicioso. Oigan a estos, ¿qué clase de ayuno es ese? No, ¿dónde está la mortificación del cuerpo? ¿Dónde está la mortificación de ese ayuno? Y por eso Dios inicialmente nos llama la atención. Y nos la llama de una forma enérgica, como les dije yo ahora, enérgico. Ese Dios contemplativo y misericordioso para el pecador no existe. Esa misericordia de Dios, porque Dios es así, aunque yo no tenga que pedir perdón, Dios me va a perdonar. Ese no es Dios. Lean lo que dice acá. Esto dice el Señor, grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de Dios. Oiga, y ese somos nosotros, cínicos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que por fuera somos todos lindos, nos gusta aparentar, pero por dentro somos huesos podridos, en descomposición. Y el Señor nos dice, y piden misericordia, y piden amor, y piden que los ayude, y piden esto, pero siguen pecando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen robando, siguen matando, siguen haciéndole daño a la humanidad. Y me piden a mí misericordia y amor, porque yo soy un Dios bueno y creen que yo les voy a tener esa misericordia. Y dice lo otro, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. En realidad el día del ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores, ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo. No cambia el corazón de las personas.
pueblo mío me honra de palabra, pero su corazón está lejos de mí. Se lo voy a decir de otra manera. Le decía yo a unos testigos de Jehová: ¿ustedes creen en Dios? Y ellos inmediatamente dijeron: sí, nosotros creemos en Dios. Pero ustedes le obedecen a Dios. Ustedes realmente le creen a Dios. Porque los voy a comparar a ustedes. Si yo viniera acá y aquí hubieran unos ladrones y les preguntara a esos ladrones: ¿ustedes creen en Dios? Adivine la respuesta de ellos, la mismita de ustedes: nosotros también creemos en Dios. Y si estuvieran un grupito acá de fumadores de vicio, de meteores de vicio, les preguntaría: ¿ustedes creen en Dios? Y ellos me dirían: claro, César, nosotros creemos en Chuchito, Chuchito es lo máximo. También creen en Dios como ustedes. Y si estuvieran unas prostitutas aquí reunidas, les preguntaría: ¿ustedes creen en Dios? Y ellas me dirían: César, nosotros creemos en Dios, a pesar de que tenemos que trabajar para sostener a nuestras familias, pero nosotros creemos en Dios. Es la misma condición de ustedes. Ustedes se parecen a ellos, dicen creer en Dios, pero no le obedecen a Dios. Luego, ¿dónde está el ayuno de ustedes? Y ese ayuno de ustedes consiste en mortificar el cuerpo, en abandonar esa clase de pecados. Oigo que le empecé con los protestantes, porque los protestantes dirán: nosotros sí mortificamos nuestro cuerpo, nosotros sí ayunamos de verdad, nosotros no robamos, ni nos prostituimos, ni metemos vicio, ni robamos, ni fornicamos, ni adulteramos, ni cometemos ningún ilícito. Pero cometen el pecado peor, no le obedecen a Dios. Entonces, ¿de qué sirve decir que yo me mortifico si no obedeces? Entonces dice aquí: ese es el ayuno que deseo en el día de la penitencia: inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Ese no es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero es soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo. ¿Cuáles son esas correas injustas? Aunque la interpretación de este tiempo es para los de ese tiempo, que tenían incluso calabozos llenos de esclavos y de personas maltratadas en cárceles. Esto se refiere también a nosotros. A veces un padre de familia es un maltratador de su esposa, y entonces aquí dice a esa persona: soltar las cadenas injustas. Cuando tú tienes una esposa y tú la maltratas, esos jefes de empresas que maltratan a sus empleados y creen que hacen las cosas bien porque están generando un empleo y maltratan a sus empleados. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Ese es el ayuno que Dios quiere, que haya un corazón humillado y arrepentido en este tiempo de Cuaresma. Que si nosotros estamos obrando mal en la vida, reconozcamos el mal que estamos obrando y comencemos a obrar el bien. Que realmente haya una mortificación de que estoy haciendo mal las cosas y entonces estoy arrepentido de haberle ofendido a Dios y al mundo. Y entonces cambiar vuestras cadenas, vuestros yugos y hacerlos llevaderos para la gente que te rodea. Eso es lo que Dios nos está pidiendo en estos momentos. Vamos a avanzar, muchachos. Salmo responsorial, es el mismo Salmo 50 que leíamos estos días. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Palabra de Dios, un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Este salmo lo escribió David. Ya se nos conté esta semana. David cometió un pecado terrible y se enamoró de una mujer casada, Betsabé. La llamó a sus aposentos, la invitó a comer, a cenar, y Betsabé se fue. Y evidentemente el rey la sedujo, pero no obligatoriamente, sino que ella estaba también enamorada de David y se dejó seducir. Cometieron el pecado porque Betsabé era casada con Urías y Urías era un soldado del rey David. Cuando él se entera de esto, y resulta que Betsabé esa noche termina en embarazo, David trata de que ese niño o ese embarazo sea de Urías, pero Urías no quiere acostarse con Betsabé, no quiere y no se acuesta con ella. Viendo la situación tan delicada, David procede a mandar una carta al ejército con el mismo Urías. Urías lleva esta carta al jefe, al general, al comandante del ejército. Y la carta decía: comandante, hágame un favor, colóquenme a Urías al frente de la batalla y que nadie lo custodie, déjenlo solito para que él perezca. Y eso sucede. Colocan a Urías allá al frente de la batalla y se alejan, y él peleando solito pues terminan matándolo. Ese es el pecado terrible de David. Manda a matar a Urías para quedarse con la mujer, con Betsabé. Es un pecado mortal, terrible. Y luego el profeta le hace notar eso a David: has pecado contra Dios, contra el cielo, contra la tierra y contra Dios, con haber matado a Urías por quedarte con la mujer, después de que tenías mujeres por todas partes, y querer quedarte con esta mujer, hombre. Y por eso Dios te va a castigar. Y cuando ya David, que suele pasarnos a nosotros, a todos, cuando ya nos vemos cogidos en el pecado, ¡oh, nos arrepentimos! Las cárceles están llenas de arrepentimiento, de un montón de jóvenes arrepentidos de haber matado, de haber robado, de haber delinquido. Las cárceles están llenas de arrepentimiento, porque cuando a uno lo pescan es cuando uno se arrepiente. Pero mientras usted esté libre y cometiendo fechorías, a mí nadie me va a pescar. Sigue haciendo fechorías hasta que llega el momento en que cae la justicia y ahí sí se arrepiente. Pues ya para qué, ya para qué. Si el arrepentimiento tiene que venir del corazón y de Dios, no porque la justicia le llegó. Y eso le pasó a David. Cuando ya se vio pescado, ahí sí se arrepintió. ¿Y qué hizo? Escribió este salmo, Salmo 50. Y es un arrepentimiento de corazón, porque ya Dios se dio cuenta el grave mal que cometió apartándose de Dios. Y por eso es que él escribe cosas tan bonitas que nos sirven a todos nosotros. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Dios quiere que en esta Cuaresma tengamos un corazón arrepentido y humillado. Vamos a leer el Evangelio Mateo 9, 14, 15. Cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole:
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué ayunar si estamos bien con Dios? Dios dice, no hay necesidad de ayunar si eres una persona comprometida con Dios, si estás bien, si eres una persona que asiste a misa, si eres una persona que se confiesa a menudo, si eres una persona que mantiene con la Eucaristía, pues esa persona no tiene necesidad de ayunar. No ve que está con el esposo, mantiene con el esposo. ¿Y quién es el esposo? Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? La novia, la iglesia. Si nosotros permanecemos en Cristo, no necesitamos ayunar. ¿No ve que permanecemos en un estado de gracia ante Dios? Permanecemos libres de pecado. ¿Y cómo es permanecer libres de pecado? Que todos los días pecamos de pensamiento, palabra, obra u omisión. Todos los días. Pero que si todos los días he pecado, todos los días debería confesarme para estar en estado de gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que Dios es un Dios misericordioso con el arrepentido, con el arrepentimiento, con el corazón humillado y arrepentido. Ese sí es un Dios bondadoso. Pero dicen los protestantes, yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un hombre pecador igual que yo, quizás peor, porque hasta pedófilos son. Ahí hay un arrepentimiento. Ahí hay arrepentimiento. Ahí lo que hay es arrogancia, soberbia y prepotencia de decir que yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos, cuando Jesús ordena que si queremos ser liberados de nuestros pecados, debemos ir al sacerdocio, debemos ir al sacerdote, debemos ir al confesionario, debemos ir al ministerio de la reconciliación, y así Dios con misericordia nos perdona. Pero cuando un protestante dice, yo que voy a ir por allá, es un corazón humillado, no es un corazón soberbio, arrogante, creyendo que Dios le perdona sus pecados sin necesidad de ir a confesarlos, y se guarda sus pecados, y esos pecados les quedan retenidos, les quedan ahí. ¿Qué es lo que dice el principio de esta escritura? Que los fariseos, que son los protestantes, en aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntarle por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio los discípulos no ayunan. Entonces hay que tener un corazón humillado y arrepentido para poder ayunar y arrepentirnos. Pero si tú permaneces al lado de Cristo todo el tiempo, no hay necesidad de ayunar. Sin embargo, como todos somos pecadores, la invitación es que aunque nosotros nos sintamos en gracia con Dios, siempre busquemos la misericordia de Dios y atendamos esa misericordia. ¿Ustedes entendieron esto tan bonito? Ay, tan bonito que es. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.